La intención que tengo es que analicemos un poco los comentarios que puso cada uno en esta clase en cuanto a en lo que respecta a al foro que organicé para evaluar este segundo parcial. ¿Sí? Eh, y vamos a ir de uno por uno hasta pues lo que alcancemos en la clase. Ya la siguiente clase nos volvemos a nos metemos al siguiente tema, ¿no? Pero sí me gustaría reflexionar porque leí cosas interesantes y me gustaría que reflexionáramos sobre aquello, ¿sí? Lo malo es que no estoy pudiendo compartir la pantalla, no sé por qué relajos no estoy pudiendo hacerlo. Ahí se escuchó eco. Y no sé por qué no me deja, porque me gustaría que ustedes mismas lo leyeran. Y se queda trabado esto. Pero bueno, pues vamos a empezar, ¿sí? Dice uno de los comentarios. No voy a dar los nombres, ¿sí? Simplemente vamos a leer. Eh, y me parece, Blanquita, que este comentario tú lo comentaste. La equidad, tanto la igualdad, siempre es importante para la sociedad. Estamos hablando de que les pedí que argumentaran lo que es la función del Estado con respecto también tomando en cuenta lo que es el derecho natural y el derecho positivo. ¿Sí? Entonces dice, la equidad, tanto la igualdad, siempre es importante para la sociedad, sobre todo con las mujeres. Hoy en día hay muchos casos de machismo. Es importante que para un futuro los hombres tengamos en mente que todas las personas somos iguales. Eso llevará a cabo una mejor estabilidad de igualdad de género y una mejor comunidad. ¿Sí? Hubo comentarios en donde le comentaban que concuerdan con esto que comentó Mauricio. A ver, ¿qué es la equidad y qué es la igualdad? Blanquita, ¿qué opinas? Ay, creo que sí lo comenté, profe, perdón. No, perdón, ¿por qué? Este, pues se supone, bueno, yo entiendo desde mi punto personal de vista, la igualdad pues se refiere a todo aquello que está en igualdad de condiciones, ¿no? Igualdad de condiciones. Hablamos del, ajá, o sea, hablamos de persona, sexo indistinto, de 39 años, casado, con hijos, soltero, o sea, que haya una igualdad. A eso, para mí eso es una igualdad, ¿no? O sea, que tanto lo que yo puedo hacer, lo puede hacer esa misma persona, porque poseemos las mismas capacidades para hacerlo. Y para mí la equidad se refiere a aquello que de una u otra manera vamos superando. O sea, el hecho de que no tiene distinción de género. O sea, que yo puedo lavar la ropa y mi esposo puede hacerlo. Para mí eso es la equidad. Yo en mi comentario, porque sí, efectivamente hice un comentario acerca de esa opinión que tuvo Mauricio, Mira, él yo hablaba. yo queriendo no dar nombres y tú ya lo diste. Ay, no, es que usted lo dijo primero. Es que sí lo dijo, dijo el de ¿Sí? Mauricio. Ah, Sí, sí perdón. lo dijo. Al rato en Venga. la grabación lo ve. Bueno, ya nos descaramos, pues. Va a estar en Ay, YouTube bien, esto. bien desnudos aquí ya. Yo comentaba justamente, el problema del machismo es un problema que ha quejado no solamente esta sociedad, sino todas las sociedades en general. Pero lo que yo le comentaba es que no nos damos cuenta que las principales precursoras del machismo somos las mujeres. El machismo se aprende en casa. El machismo es algo que son hábitos que adquieres a lo largo de toda tu vida. Cuando tu mamá te dice, hija, tráele las chanclas a tu papá, hija, lávale la ropa a tu hermano, hija, haz esto porque tu hermano es hombre y no puede hacerlo, o tu papá, o tu primo,
tío, fulanito, menganito. Son conductas muy bien aprendidas, lamentablemente. Entonces, mientras no entendamos cuál es la raíz del problema, el problema va a seguir. Okay. Y a mi punto de vista, la realidad es que pues son costumbres muy difíciles de romper. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Blanquita, yo aquí abonando un poco, ¿tú consideras que realmente existe un machismo generalizado? O sea, ¿tú consideras que eso es como la constante? Es que sabe que, profe, yo, bueno, es que no me quiero ir bien antifeminista. Yo no tengo una postura ni feminista, ni machista, ni mucho menos. Pero sí me he dado cuenta que desde hace un ratito, sobre todo con el boom de las redes sociales, todo es considerado o machista o feminista. La realidad es que no es así. O sea, hay circunstancias y hay situaciones que son muy convenientes para nosotras las mujeres. Y cuando sobrepasas o cuando llegas a transgredir el límite que es conveniente para mí como mujer, entonces lo catalogas como machismo, cuando no es real. O sea, cuando estás de cierta manera no transgrediéndome a mí, sino estás haciendo algo que a mí personalmente me molesta. Y no estás tratando de ser o no estás teniendo una actitud machista, sino simple y sencillamente a mí me molesta que lo hagas, entonces digo que eres un machista empedernido, cuando la realidad no es así. Sí creo que hay circunstancias, digo, al final de cuentas, o sea, creo que en esta sociedad hay muy pocas mujeres. Estoy hablando de la sociedad política, por ejemplo, hay pocas mujeres que realmente pueden jactarse de haber trabajado en favor de otra mujer. Hay muy pocas mujeres que son representantes de las mujeres. Pero, pues es que no voy a decir que es simple y sencillamente porque es un trabajo de hombres, ¿no? Sino simple y sencillamente porque yo creo que las mujeres nos hemos tardado en tratar de obtener ese lugar que siempre hemos merecido. Ahora, yo te pregunto, con respecto a lo que dijiste, vamos desmenuzando un poco. Que una mujer quiera tener un detalle con su marido de llevarle las chanclas, me voy a ver muy, muy básico, pues, pero de llevarle unas chanclas por el cariño que le tiene, porque, etcétera, ¿te parece que es una conducta que no debería de ser? Claro que no. Es que eso es a lo que voy, eso es lo que yo peleo, o sea, no por el hecho de que tú lo... Es que son diferentes contextos. Ajá. Hace muchos años, o sea, yo me acuerdo, incluso yo lo puedo poner como ejemplo el mío, o sea, digo, ya soy una gran señora de como de 40, 50 años, no es cierto, pero sí ya estoy grande. Yo sí recuerdo que en mi casa mi mamá era de, oye, hay que darle de comer a tus hermanos. Y yo mi pelea era, oye, pero tienen manitas, pues sí se pueden levantar y calentarse, ¿no? Y Claro. comer. Las situaciones son diferentes. O sea, yo, por ejemplo, yo Blanca, con mis hijos, tengo un hijo, una niña y un niño. Una niña y un niño, sí. Sí. Aquí aplica la de, mi vida, lo ensuciaste, lo lavas. A mí qué me importa que seas niño o seas niña. Vas con todo. Y todo aquello que haces por amor o por ese cariño o por esa necesidad de demostrar el afecto, no tiene nada que ver con el machismo ni con el feminismo. O sea, es simple y sencillamente una muestra de ese afecto que sientes hacia la otra persona. Claro. Muy bien, Blanquita. Ahora hablas sobre un término que es igualdad de género. A ver, yo aquí quiero comentarles, sí, existe una paradoja y se llama la paradoja de la igualdad. Yo estoy muy de acuerdo, completamente de acuerdo en que tanto mujeres como hombres somos iguales
en dignidad. ¿Sí? Sin embargo, biológicamente y psicológicamente funcionamos muy distintos los hombres y las mujeres. Somos muy diferentes en ese sentido. Existe un caso en Noruega, se llama precisamente la paradoja de la igualdad en Noruega. Y después les paso ese, aunque no es motivo, aunque me interesa platicarlo porque estamos hablando luego con esa terminología y es bien importante que tengamos bien claro esta situación, ¿no? No es una cuestión que sí se puede platicar en algunas de las clases porque tiene que ver, más no es un tema como tal de la clase, ¿no? Para no desviarnos mucho, pero va. La paradoja de la igualdad en Noruega. ¿Qué es lo que sucedió, no? Que por ejemplo, estuvieron viendo que en Noruega, pues los hombres ganaban más que las mujeres. ¿Sí? Resulta que empezaron a ver y vieron que esa brecha de la igualdad es porque los hombres elegían carreras que en el mercado pues estaban un poco más cotizadas que las que elegían las mujeres. Entonces vieron que en las ingenierías entraban, y eso se ve en cualquier sociedad en general, ¿no? Entraban 9 hombres, por cada 9 hombres que entraban, entraba una mujer a estudiar ingeniería. ¿Sí? Se dieron cuenta que esa brecha salarial se daba precisamente porque los hombres estudiaban ingeniería y las mujeres estudiaban otra cosa. Entonces dijeron, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a intentar que haya una igualdad de género ahí. Entonces empezaron a ofrecer, a través de estimulaciones positivas, se les llaman, a través de algún subsidio, algún apoyo económico a las mujeres para que se metieran a estudiar ingeniería. Con el paso del tiempo, obviamente, a través de una buena promoción de este tipo de apoyos, etcétera, pues llegó un momento en el que estábamos hablando de un 50% hombres y 50% mujeres. Las mujeres se metieron a estudiar las ingenierías. ¿Por qué? Porque había ese apoyo, había ese incentivo. Entonces, las autoridades noruegas llegan y dicen, ¿saben qué? Pues ya, lo logramos. Logramos la igualdad. Tenemos igualdad de resultados. Las mujeres y los hombres estudian de manera igual lo que es la ingeniería. Entonces, se supone que iban a reducir esa brecha salarial, ¿no? Cosa que obviamente pues, se redujo, porque habiendo mujeres estudiando ingeniería, pues obviamente, y aparte son igual de capaces, obviamente, o más, obviamente, pues se iba a dar esta igualdad en los salarios. ¿Qué sucedió? Pues el gobierno de Rusia, está tan de moda ahorita el tema de Rusia que se me vino a la mente. Pero el gobierno de Noruega dijo, pues ya, se acaban los incentivos. Ya logramos la igualdad, perfecto. ¿Qué es lo que sucedió posteriormente a eso? Que la línea y la brecha se volvió a realizar. ¿Por qué creen ustedes que esto sucedió? Esto es un hecho real, ¿eh? Está documentado y todo. ¿Por qué creen ustedes? Claudia, ¿tú por qué crees que esto sucedió? Bueno, probablemente porque ya no hubo incentivación, porque no era algo que llamaba mucho la atención a las mujeres, a menos que fuera muy, muy fácil estudiarlo. Porque... No, perdón. A menos que fuera muy, muy fácil estudiarlo, no, porque ninguna carrera es fácil de estudiar, ¿eh? Ninguna. Me refiero a económicamente, a lo mejor y les pagaban la mitad o el 70% para que fuera más accesible a, igual, todo lo que le metieron pues para que se enteraran de que había ingenierías y de que había todo esto, lo pararon. Entonces la mayoría de las mujeres, como seguían teniendo la iniciativa de estudiar cosas que les gustaran y no veían más allá, a lo mejor una ingeniería, pues volvieron a lo mismo y a volver a estudiar lo mismo, porque no había como tanta información como en ese tiempo para incentivar a las mujeres a estudiar una ingeniería, probablemente. Blanquita, ¿tú qué opinas?
una duda antes de responder. Sí. En el estudio se menciona qué es lo que estudiaban las mujeres antes de las ingenierías. Sí. Normalmente las mujeres estudiaban temas más sociales, más humanos, psicología, comunicaciones, enfermería, cosas que tienen que ver con el trato con la gente, con el apoyo, etcétera, más humanitarias. Ah, ya. Ahora sí, ¿cuál era su pregunta? ¿No? ¿Por qué crees que se deba? Bueno, mientras hubo un incentivo positivo, mientras hubo un apoyo económico para que las mujeres estudiaran ingenierías, pues la brecha se cerró. Sin embargo, cuando se quita ese incentivo, ¿sí? La brecha se volvió a abrir. Pienso justamente que es por eso, ¿no? La mujer está más enfocada, digo, concuerdo con Clau, puede ser también el hecho de la incentivación económica, porque estudiar una ingeniería pues no debe de ser nada barato, pero también creo que tiene que ver con el hecho de que la mujer cumple con, como mencionaba usted, ciertas funciones psicológicas diferentes a la de los hombres, y es para nosotros más sencillo, o para las mujeres en general más sencillo, de pronto acercarse más a estas carreras que tienen que ver más con el trato humano. ¿Qué tiene que ver? Blanquita, en base a esto que estamos comentando, ¿existen roles definidos entre hombres y mujeres? No deberían, pero sí existen. ¿Por qué no deberían, Blanquita? Pues porque al final de cuentas asumes, yo como persona, yo asumo que tanta capacidad tiene un médico que es hombre como un médico que es mujer, porque al final de cuentas el estudio es exactamente el mismo, la especialización va a ser exactamente la misma, entonces supongo que tienen la misma capacidad. Sin embargo, de acuerdo a su especialidad, es donde tú vas a determinar con quién te sientes más cómodo. Pero eso no debería de minar la capacidad que él tiene para ejercer ese trabajo. Y es ahí donde están definidos los roles. El hecho, a ver, estamos de acuerdo, Blanquita, Claudia, en que hombres y mujeres, obviamente en dignidad, somos iguales. Somos seres humanos y no debe haber distinción en ese sentido. Pero estamos de acuerdo en que hombres y mujeres biológicamente y psicológicamente funcionamos distinto. Sí, yo digo que funcionamos totalmente distinto. No podemos ser, los roles existen, por supuesto, existen desde sexual, desde biológico, porque no podemos hacer lo mismo. O sea, aunque ahorita ya quiera que la igualdad sea incluso en lo sexual, no se puede hacer lo mismo. Entonces yo digo que desde que nacemos tenemos el rol. Incluso de mujeres, o sea, queremos igualar a lo mejor en algunas cosas a los hombres, pero jamás lo vamos a poder conseguir igual los hombres a las mujeres. O sea, eso no se puede. ¿Por qué? A lo mejor en lo laboral sí. Ella mencionaba de que luego uno arrimarle las chanclas al marido y eso. Sí, pero era a lo mejor antes porque las cosas eran diferentes. Por ejemplo, ahorita ya las mujeres trabajamos también, tenemos también que aportar al hogar si queremos como avanzar un poquito más rápido en lo económico. Entonces ahí ya no es tanto como que haya arrima de las chanclas al marido. Al contrario, a veces ellos lo hacen con nosotras. ¿Por qué? Porque saben que también trabajamos, saben que también nos cansamos y saben que también llegamos fastidiadas a casa a querer descansar. Entonces, antes era así porque el hombre era el proveedor. Tú te encargabas de que tu casa estuviera limpia, de que los niños estuvieran bien alimentados, de la alimentación del marido. Ellos se encargaban de proveerte lo que te hiciera falta, de diversiones para la familia, de conseguir una casa, conseguir un futuro para los hijos pagando escuela. Entonces era como la manera de cumplir con nuestros roles cada uno, y es un equipo, o sea, en ningún momento lo veo mal. Era un equipo que trabajaba en ese conjunto. Digo, claro que había Sus quehaceres. Pues sí, había familias en donde sí había machismo, había golpes, había maltratos, había que no cumplían con su rol el hombre, y la mujer sin embargo tenía que sacar adelante a la familia.
familia. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en el deber ser, pues debería de ser así, un equipo, tú haces una cosa, yo hago otra. Ahora ya estamos involucrados, al menos en mi caso, mi esposo y yo trabajamos y entre los dos limpiamos y entre los dos cuidamos niños y entre los dos, mientras yo estudio él cuida a mi niña, en lo que las otras están en la escuela, mientras yo hago el almuerzo él va por las niñas y así no la pasamos. Entonces, yo creo que para mí ya no existe desigualdad, ya no existe, sí un poco a lo mejor, te digo, todavía hay casos, pero lamentablemente es que la mujer lo permite. La mujer está acostumbrada, a lo mejor es la educación que le dieron a recibir eso, y por eso es que ella cree que está bien, cree que es normal, cree que no merece más, y eso viene psicológicamente desde, o sea, es un problema pues en sociedad, porque sí afecta a la sociedad, el querer o el no querer abrir los ojos y darte cuenta de que las oportunidades las tienes, la igualdad la tienes, es cuestión de abrir los ojos, darte cuenta y pues luchar por eso, porque fácil no es. Entonces, ¿Y qué opinan de una mujer que desea dedicarse a su familia? Ay, no, para mí es perfecto. De hecho, yo quisiera ser esa mujer. Sí, la verdad, a mí me fascina trabajar, me fascina desarrollarme, buscar un futuro por mí. Pero realmente yo antes, mi vida era esa, mi esposo trabajaba, yo solo en casa con mi hija, teníamos solo una niña, ahorita tenemos 3. Entonces, la verdad era rico, o sea, era rico porque limpiaba mi casa, arreglaba a mi niña, me arreglaba yo y era esperar a mi marido con la cena y jugar con la niña. O sea, tienes más tiempo para dedicarle a tus hijos. Esa es otra cuestión que yo creo que ahorita es en la que estamos fallando mucho. Porque al querer sobresalir, al querer ser alguien, al querer ganar más dinero, al querer estar mejor posicionados, descuidamos mucho a los hijos y los hijos son el futuro de... Entonces, ¿qué pasa? Que luego los niños, me ha tocado verlo, que los niños están cuidados por la abuelita, pero realmente la abuelita ya no tiene la energía, ya no tiene las ganas, ya no tiene ni siquiera la misma autoridad de una mamá para corregir. Entonces, es difícil y es preocupante porque el día de mañana esos adultos que están formando ahorita, que son niños, crecen con problemas. Bueno, es que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero realmente sí, o sea, incluso los llevas a la guardería, se encargan de que coman, se encargan de que hagan tarea, pero no es como que le puedan enseñar valores. Entonces yo siento que desde ahí se falla y la verdad es que yo estoy muy, muy a favor de el papá, mamá cumple con todas las tareas de casa, cuida bien a los niños, se encarga de la educación. El papá obviamente también colabora, pero pues sí es como mucho trabajo, la verdad. Encargarse de las dos cosas es demasiado. Sí, o sea, entre los dos no. Por ejemplo, digo, nosotros gracias a Dios tenemos el trabajo en casa, entonces podemos encargarnos entre los dos y aún así nos pesa a los dos, la verdad. Pero, por ejemplo, cuando el papá tiene que salir a trabajar y la mamá también, híjole, yo creo que ahí sí ha de ser muy, muy difícil. Llegar a casa bien fastidiados de afuera, con 8 horas, a veces 10, 12 horas de laborales diarios, todavía llegar a casa, limpiar, cocinar, cuidar niños, ver que hicieron tarea, todavía pasar tiempo con ellos, híjole, yo creo que eso sí está bien complicado. Blanquita. Pues la verdad es que para mí es completamente respetable, porque cada persona tiene un proyecto de vida, ¿no? Y el proyecto de vida no debe de ser exactamente el mismo para todos. Debe de ser el que cada quien decida, y es completamente respetable que quiera quedarse en casa y hacer lo que corresponde, porque como bien menciona Clau, pues yo creo que también es una parte fundamental para crear adultos responsables. Muy bien. Aquí a lo que voy con todo esto es precisamente es importante que tengamos en claro, y veo que estamos de acuerdo en ese sentido, en que hombres y mujeres funcionamos completamente distintos, ¿sí? Que no se trata de que porque las mujeres están más pegadas a lo humano, impedirles si quieren estudiar una ingeniería, que lo hagan, obviamente, ¿no? Y aparte de eso no sucede ya, ¿sí? La realidad es que las mujeres, por gusto, normalmente no escogen esas carreras porque no es algo que les apasione. ¿Qué es lo que pasó con la paradoja de la igualdad finalmente?
Todas las mujeres que se metieron a estudiar, no todas, no todas, porque hay mujeres que les gusta la ingeniería y que se meten a estudiar la ingeniería. Yo en mi caso, mi primer estudio fue una licenciatura, es Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Les cuento que éramos 39 hombres y una mujer. ¿Sí? Y yo creo que la mujer era la más brillante de todos. De todos. ¿Sí? Pero bueno, éramos 39 hombres y una mujer cuando empecé yo con esa carrera. La terminé después, ¿no? Pero normalmente cuando se meten a estudiar una ingeniería, cuando se meten a estudiar algo, las mujeres eligen otro tipo de cosas. No les gusta tanto los números, no les gusta tanto. Y no es que esté mal que se metan cuando les gusta, pues claro que está bien. Aquí la situación es que por la naturaleza de la mujer, por esa condición natural que tiene ya establecida, ¿sí? Les gusta más lo social. Todos sabemos que el hombre tiene un pensamiento más lineal, es más bruto, por decirlo así. El hombre está mirando para allá y está mirando para allá. La mujer puede estar mirando para allá y está mirando en 180 grados, ¿sí? Tiene en ese sentido otros atributos muy buenos y el pensamiento lineal del hombre a lo mejor es muy bueno para otras cosas, ¿no? Pero a lo que voy es precisamente que la búsqueda de la igualdad tiene que ser en torno a la dignidad de la persona, no tanto a que seamos iguales como tal, porque funcionamos distinto. Ejemplos ahorita, bueno, está muy, muy en boga, ¿sí? En Argentina, el hombre que de repente se siente mujer, el Estado por sus tontas leyes de buscar la igualdad de género, lo que hacen es reconocerla como mujer y obliga a todas las instituciones a que se les reconozca como mujer. Entonces, esta persona era un boxeador que de repente, como ya se siente mujer y el Estado obliga a que lo acepten como mujer, pues entró a la liga femenil y está matando mujeres a guamazos. ¿Sí? El tipo en Estados Unidos, en el que sucede lo mismo, de repente se siente, era el nadador en el ranking 400 y tantos de hombres, de repente dice que se siente mujer y se mete a nadar, a competir en las ligas femeniles porque la ley obliga a las instituciones a aceptarla como mujer, ¿sí? Y pues está rompiendo récords femeninos, ¿sí? Y eso a mí se me hace totalmente deprimente. Digo, un tipo que pues es un mediocre, no porque se sienta trans ni nada, no, el juicio no es en ese sentido. Y se mete a competir con mujeres. Todos sabemos que físicamente el hombre es más fuerte que la mujer, ¿sí? Que si se trata de fuerza, que si se trata de rapidez, que si se trata de cosas en las que las características biológicas naturales del hombre son superiores en ese sentido, ¿sí? Pues obviamente este tipo va a entrar y le va a ganar a la mayoría de las mujeres. Puede haber por ahí alguna superdotada que pueda darle pelea y ganarle, ¿no? Pero entonces lo que están buscando es la igualdad de resultados con respecto a la igualdad de género. Y ojo, hay que tener muy claro y ese es a lo que voy precisamente con respecto a esto. Cuando utilizamos términos como la igualdad de género, normalmente en política se utiliza para lograr resultados iguales. Y eso a mí me parece deplorable, porque no podemos lograr resultados iguales porque somos distintos. ¿Sí habían escuchado de casos como estos, Blanquita, Claudia? Esto que le estoy comentando. Sí, yo lo había escuchado. Y me parece ilógico que por querer lograr la igualdad de que esa persona se sienta incluida, están desigualando en las capacidades de las demás muchachas. ¿Tú, Blanquita, habías escuchado estos casos? No, profe, la verdad es que no. ¿Y qué opinas de eso? Es que es lo que tengo revuelto en mi cabeza, ¿no? Al final de cuentas era lo que le comentaba al principio. O sea, no puedes buscar una igualdad cuando no tienes esa igualdad de condiciones. Y lejos de buscar esa igualdad, lo que buscas es la aprobación de todos los demás.
Y creo que ahí es donde los gobiernos están funcionando mal, ¿no? Porque al quererles dar esta inclusión, están afectando a ese sector, ¿no? Realmente esa inclusión, bueno, esa acción en términos de inclusión se está volviendo excluyente con respecto de la mujer, ¿no crees? Exactamente. Y sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con lo de la paradoja de la igualdad? Pues que las mujeres no se metieron por gusto a estudiar esa ingeniería, se metieron por la cuestión económica. ¿Sí? Y yo me preguntaría qué es lo que sucedió después con todas esas mujeres que se metieron a estudiar algo que no les gustaba. Volvieron a estudiar algo que sí. Aunque lo pagaron, ¿verdad? Pero pues a uno le salió casi gratis y ya tenían 2 carreras. Sí, a lo mejor algunas, a lo mejor otras, y eso sería lo ideal, vamos, Claudia, no te gustó algo, lo estudiaste porque te daba un beneficio económico, me parece genial, ¿no? Ahora terminó el beneficio económico, ya no me gusta, me meto a estudiar otra cosa. Ay, ¿y tú crees que hubo mujeres que después, pues ya estaban trabajando en eso y hayan podido vivir un poco medio amargadas porque estudiaron algo que no les gustaba? A lo mejor un 30% amargadas, y a veces le agarras el gusto ya andando ahí entre la cosa, ¿no? Ya cuando le entiendes, cuando le puedes agarrar el gusto, ¿no? Algo no te va a apasionar, pues a veces sí, desde el principio, pero pues otras veces pues le agarras el gusto después. Entonces a lo mejor un 50 volvió a estudiar otra cosa. Finalmente es una cuestión humana, ¿no? El equivocarnos, el aprender de los errores, el hacer distintas cosas, ¿no? Muchas veces buscamos las cosas por los motivos equivocados, pero yo a lo que voy es, ¿les parece que la función del Estado, o que una de las funciones del Estado, sea lograr esa igualdad de resultados? ¿O que se den? Porque es el tema aquí finalmente. ¿Ustedes les parece que el gobierno deba buscar como fin primordial que haya una igualdad de resultados? Pues es que a lo mejor su función sí es, de que lo logre, me parece. Pero realmente ustedes consideran que tú, Claudia, ¿tú consideras que debería de ser? Hablemos del deber ser. Sí, no de lo que es. Porque lo que es realmente pues es lo que están buscando muchos gobiernos. ¿Sí? Y las pruebas están por todos lados. Ahora, en cuestión del deber ser, ¿tú crees que debería el Estado estar buscando, arreglando cosas que a lo mejor no son problemáticas sociales? Es que lamentablemente sí tiene que, porque a veces sobrepasan el límite de las personas o necesitan. O sea, no debería, porque son cosas lógicas, o sea, son cosas que no es necesario. Pero pues yo digo que sí tiene que, para poner el orden. ¿Cómo impones el orden buscando la igualdad de resultados, Claudia? Pues obligando a las personas. Ay, pues es que sí es difícil, porque es como quererlas cambiar el chip a las personas, pero ay, ¿No te parece peligroso que un gobierno esté tratando de cambiarle el chip a las personas, como lo dices? demasiado. Sí, porque al final las personas van a hacer lo que ellas quieran. Nada más que al principio obviamente van a ser personas reprimidas. Sí, sí es peligroso. Es peligroso. Y es lo que ha estado sucediendo, ¿eh? Sí. Sí. Pero ¿y entonces cómo le haces? ¿Para qué? Pues para conseguirlo con paz. ¿O no hay que conseguirlo? ¿La igualdad de resultados? Ajá. ¿Por qué tendríamos que conseguir igualdad de resultados? Si a ti te gusta la psicología y a mí me gusta la ingeniería, ¿cómo vamos a lograr una igualdad de resultados?
obligándote a ti a estudiar ingeniería y a mí a estudiar psicología. ¿Y para qué? Exactamente. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Yo sé que a veces este tipo de cosas nos chocan fuertísimo acá arriba. ¿Sí? A lo que voy yo es, si las personas, todas, los seres humanos todos, somos dignos y tenemos la misma dignidad, ¿sí? Entonces lo que debemos buscar es la equidad ante la ley. O sea, y esto se refiere a que si tú quieres estudiar como mujer una ingeniería, ¿sí? Pues tú debes de tener totalmente la libertad de solicitar tu ficha de inscripción y de meterte a estudiar ingeniería. Porque es lo que te gusta. Si yo como hombre quiero estudiar enfermería, pues yo debo, y hay hombres estudiando enfermería, bastantes también, ¿no? Obviamente hay mucho más mujeres, por lo que platicábamos, ¿no? Las mujeres les gusta mucho más la cuestión social, la cuestión humana, el compartir con la gente, etcétera, ¿no? Pero si existe una ley que te impida a ti como mujer estudiar ingeniería, o si existiera una ley que me impidiera a mí estudiar enfermería, pues obviamente estaría yo totalmente en contra de esa ley. ¿Por qué? Porque va en contra del trato ante la ley, que sí debe de ser, ¿sí? Con equidad. Una cosa es buscar la igualdad ante la ley y otra cosa es, bien distinta, buscar la igualdad mediante la ley. Una es natural, por naturaleza, somos seres dignos, somos seres humanos, hombres y mujeres, todos merecemos el mismo trato, el mismo respeto. Y otra cosa es que porque yo soy hombre no pueda estudiar enfermería y que porque yo soy mujer no pueda estudiar yo ingeniería. ¿Sí? Eso es bien distinto, pero que las cosas se hagan en libertad. En términos de libertad, ¿qué es lo que quiere la mujer que quiere estudiar ingeniería? Que se meta. ¿Qué es lo que quiere la mujer que quiere estudiar enfermería? Que se meta. Y esa libertad, y al finalizar en este documental que si gustan después se los paso, ¿sí? Empiezan a entrevistar precisamente, porque otra cosa que se da como muy clara, por ejemplo, en este país que es Noruega, es que pues es un país que tiene muchas oportunidades laborales, etcétera, muchas, ¿sí? Y hacen una comparación entre países como Noruega y entre países, por ejemplo, como México, en donde se da más la tendencia. En países como México, se da más la tendencia a que las mujeres estudien, pues, ingeniería, a que en Noruega las mujeres estudian una ingeniería. Y dicen, bueno, un país que le ha invertido tanto a la igualdad del género, a la igualdad de resultados, etcétera, ¿cómo es posible que esa brecha se dé aún más? Que en países como México, que somos machistas, que somos bla 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 bla, ¿sí? Tercermundistas y lo que quieran. Y la conclusión a la que llegan es que, pues cuando precisamente hablas de un país en el donde hay oportunidades y hay libertad de elegir lo que quieres, las mujeres normalmente eligen más lo que les gusta. En México, que es un país en el que todavía estamos luchando por vivir bien, por tener una tranquilidad económica, etcétera, muchas veces las mujeres se ven obligadas a meterse a estudiar algo que les va a dar la economía necesaria para vivir bien. ¿Sí? Está muy interesante, pero bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto, Blanquita? Ya para irnos a otra comentario, porque nomás llevamos 45 minutos con uno solo. Blanquita, ¿tú qué concluyes con todo esto? Creo que debo de ponerme a estudiar más las diferencias entre igualdad y equidad. Creo que aunque
son similares, no son iguales, y hay que entender muy bien cuál es la diferencia entre una y otra. Mi comentario. Claudia. Yo creo que igual también coincido con Blanquita, también necesito saberlas diferenciar mucho, porque sí son diferentes. Y yo creo que el país no está tan mal en ambas. Yo creo que vamos por un buen camino, que como usted lo dice, que tiene que seguir luchando. Pero también creo que es más lucha de las personas que del Estado. El Estado a lo mejor sí es necesario para ciertas cosas, pero para igualdad y equidad, pues aún le falta. Aquí lo importante es saber qué es lo que hemos visto. Básicamente, tenemos, y vuelvo a las bases de lo que hemos estado platicando como materia de derecho, que me parece que es lo sustancial. A mí esto me parece que es lo más importante precisamente de todo. ¿Sí? Porque ustedes pueden irse con definiciones y pueden irse pensando en cómo es el derecho en México, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es que sepan de qué se trata. Que sepamos, de alguna manera, de manera crítica, ¿sí? Criticar precisamente en dónde el Estado sí puede actuar y en dónde el Estado no debe de actuar. ¿Sí? ¿Por qué el Estado se quiere meter a cosas tan íntimas como lo es la sexualidad de la persona? En las que no tendría que jugar ningún rol. La búsqueda de la igualdad. Por la simple búsqueda de la igualdad, lo que va a generar es un problema social impresionante. Y más cuando no somos, aunque estamos hablando aquí de la igualdad entre hombres y mujeres, pero pues si esta igualdad ni siquiera se da entre hombres y ni siquiera se da entre mujeres. Estamos hablando de que todos somos distintos, todos tenemos gustos distintos, todos tenemos, ¿sí? Y y entonces, ¿qué derechos tenemos? ¿Qué derechos tenemos? Recuerden que existe lo que es el derecho natural y lo que es el derecho positivo. El derecho positivo tiene que ver con el derecho escrito, el que el hombre realiza para precisamente buscar la convivencia en paz. Pero como hombre, una de las naturalezas del hombre es equivocarse, ¿sí? Pues ha escrito muchas leyes que han sido totalmente en contra de esa naturaleza humana. Y sí, cuando hablamos de naturaleza humana, es que sí existe una naturaleza humana y existe un derecho natural. Un derecho natural del cual han surgido precisamente bases del derecho positivo que se han enfocado en describir lo que son, ¿sí?, los derechos humanos. Que no es algo que el Estado nos debe dar, es algo que el Estado nos debe de reconocer. Que es bien importante. ¿Sí? Porque si nosotros pensamos que el Estado nos debe de dar derechos, pues entonces nos estamos asumiendo como esclavos del Estado. Y si pensamos, es lo que pienso y es lo que he tratado de transmitirles finalmente, que somos hombres libres, que somos personas libres, que somos personas que tenemos derecho a vivir, personas que tenemos derecho a la propiedad y tenemos derecho a la libertad, que son los 3 derechos reales que tenemos, naturalmente. Obviamente la libertad se puede traducir a derechos a libertad de expresión, a libertad de elección, a libertad de muchas cosas, ¿sí? A la libertad de no ser secuestrado. La vida, nadie puede privarnos de nuestra vida, nadie puede secuestrarnos, nadie puede, ¿sí? Y el derecho de propiedad es, pues sí, si yo a través de mi trabajo me hago de una casita, pues es mía. Y la utilizo para mi familia, para mí, para que podamos estar tranquilos, para protegernos, para muchas cosas, ¿no? El frío, el calor, pum, lo que sea. Si compro una cama es mía, si compro un carro es mío. Si abro una empresa, pues es mía. Ahora, ¿cómo va a funcionar esa empresa? Pues a través de un servicio a la sociedad. ¿Cuál? Bueno, pues cada quien sabe para qué es bueno.
Y ese sabe para qué es bueno, pues a lo mejor no lo sabe, pero lo puede descubrir. Y lo puede descubrir precisamente muchas veces en base a el error. Me equivoqué, bueno, le corrijo, vámonos por acá. Me volví a equivocar, le corrijo. ¿Cuántas personas han abierto muchas empresas o muchos negocios? Y hasta el último, ya el último es el que les funcionó. ¿Cómo le sufrieron para tratar de sacar adelante los otros? Pues eso les da un aprendizaje. No es fácil. Y a veces el camino de trabajar para alguien, pues tampoco es fácil. Tiene sus beneficios, tiene sus pros, sus contras, como todo. Sí, pero también es un camino que muchas personas deciden seguir. Y que no está mal también, porque también les da un aprendizaje. Pero tiene que ver precisamente con esa libre elección, con esa libertad, con ese derecho natural que tenemos. ¿Sí? Y si ese derecho natural existe, que nadie, en teoría, debería de pensar que no existe, aunque hay quienes lo piensan. Porque si no existiera el derecho natural, ¿cómo es que hoy condenamos el nazismo? Pues si el derecho positivo en Alemania decía que los judíos no eran personas y que podíamos matarlos. Si los gulags en Rusia también eran perfectamente legales. Y esto es aparte otra cosa que es bien importante, la legalidad no necesariamente va de mano con la moral, aunque así debería de ser. Y la moral tiene que ver con el simple respeto precisamente a esos derechos naturales que tenemos. ¿Sí me explicó? Sí, profe. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, queja o algo con respecto a lo que hemos platicado? De mi parte no, profe, todo bien. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente. Y esto por algunos comentarios que se hicieron. Blanquita, pues ya comentamos de alguna manera el tuyo. A mí me parece perfectamente que el hombre se dedique también y que apoyen las labores del hogar. Definitivamente no tiene nada que ver con roles de género eso. ¿Sí? Aunque hay roles naturales que sí se dan, no necesariamente que sean siempre y deban de ser siempre los mismos. Volvemos a lo mismo. Si una mujer quiere estudiar o dedicarse a trabajar o otra cosa, pues que lo haga, no hay ningún problema. Dice, concuerdo contigo, ya que hoy en día la igualdad es importante, ya que tanto hombres como mujeres somos iguales y todos pueden hacer de todo sin importar si eres hombre o mujer, eliminando los prejuicios y las ideas preconcebidas. ¿Sí? Nada más, ojo con el término de igualdad. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Realmente concuerdo con Blanca. Mira, Blanca, ya te están dando aquí una estrellita. Este tipo de preceptos son por lo regular adquiridos en casa. Tampoco desacredito que haya sistemas machistas en el Estado. Pero aquí retomo lo que siempre he pensado. La sociedad tiene una gran parte de culpa en situaciones o problemáticas de este tipo. De acuerdo contigo y sobre todo lo que menciona Blanca. Nosotras tenemos parte de culpa por la educación que se da de quienes tienen que llevar el rol que le corresponde como mujer. A ver, vamos al siguiente comentario. Considero que es de suma importancia la función del Estado para mantener una mejor sociedad, pero para ello falta mucho. Estamos muy mal en cuestión de seguridad, sistema de salud y educación. Y lo peor es que lo primero que hacemos es culpar al sistema, al gobierno, cuando creo que los valores se aprenden en casa. Y en la actualidad se han perdido, principalmente el respeto, que es primordial para que todo funcione. Considero que para tener un mejor futuro deberíamos inculcar mucho los valores, para que el día de mañana las nuevas generaciones piensen más en cuestión de querer
cometer delitos, abusos, corrupción y siendo mejores individuos, exigir y tener mejores gobernantes. ¿Qué opinan de esto, Blanquita, Claudia? ¿Quién primero? No se amontonen, ¿eh? Yo sí creo que tiene un poco de razón, porque creo que lamentablemente el gobierno que tenemos es el reflejo de la sociedad que tenemos. Siento que somos un reflejo todos de todos. O sea, el gobierno está reflejando lo que la gente pide o lo que la gente quiere. No en su mayor, no en general, pues, pero por eso es que se vota, ¿no? Entonces yo siento que lo que queda de gobernante, pues, es el reflejo de la sociedad que votó por esa persona. Entonces, el Estado a lo mejor también es un reflejo de la sociedad que todavía tenemos, que todavía le falta muchísimo, claro que sí. Y como lo digo, no siempre, y se tiene que seguir trabajando en eso, pero realmente si sales a las calles y te das cuenta de que sí, la sociedad sí está todavía muy atorada. Blanquita. Pues concuerdo tanto con el comentario como con Claudia. Si queremos un cambio en cuestión de nuestro gobierno, debemos empezar con un cambio por nosotros mismos como sociedad, ¿no? Es muy fácil de pronto exigir que el gobierno nos provea de todo aquello que creemos que es nuestro derecho, pero nos olvidamos que también tenemos responsabilidades. Y definitivamente aplaudo el comentario de que el gobierno es un reflejo de la sociedad que tenemos. Definitivamente el gobierno sale de la sociedad. Definitivamente el gobierno que tenemos actualmente, pues ahorita hay una división impresionante entre, como les dicen, fifís y chairos. Una división que se me hace a mí en lo personal deplorable, porque no creo que debería de existir un gobernante que se dedicó a generar esa división y una sociedad que no ha entendido y que ha caído precisamente en el juego de... ¿Sí? No, es que... Es que a la gente como que le gusta vivir siempre en conflicto. No sé por qué, considero yo. Estaría padre, creo que debe haber algunos estudios con respecto a eso, pero estaría padre encontrar esos estudios y estudiarlos. Pero a ver, sucede lo del COVID, ¿sí? Y todo el mundo se metió en su casa, todo el mundo a seguir reglas. No todo el mundo, pues. Hay gente que no puede subsistir si no salía a trabajar. Hay gente que no podía. Ahorita hay estudios que han demostrado que los países que tomaron medidas precautorias así de confinamiento y todo, y los países que no lo hicieron, no hubo gran diferencia entre los resultados. ¿Sí? Pero llegó la vacuna, la bendita vacuna, y entonces la pelea, así como de chiris y chairos y fifís, ahora la vacuna era los antivacunas contra los provacunas. Como que a la gente le gusta tomar los dos bandos, uno de los dos bandos, y no le importa entrar a una guerra encarnizada con tal de defender su postura, con tal de tener razón. Y entonces llega y sucede lo de Djokovic. No sé si ustedes estuvieron al tanto, que fue a jugar el abierto en Australia y lo encarcelaron porque no tenía la vacuna puesta. Y no lo dejaron jugar porque no tenía la vacuna puesta.
Y bueno, ¿en dónde está esa libertad de elegir? Como, ¿por qué no? Si Djokovic es una persona perfectamente sana, que demostró completamente que él ya tuvo COVID y que lo tuvo dentro de esos 6 meses que las leyes y los reglamentos australianos pedían. Para eso, ¿por qué pedir una cartilla de vacunación? Que a mí en lo personal se me hace una cuestión espantosa. ¿Cómo que una cartilla de vacunación? Para un pasaporte de vacunación, perdón, no una cartilla, porque la cartilla la tenemos desde siempre. Pues, pero un pasaporte, para poder viajar necesitas estar vacunado del COVID cuando los vacunados y los no vacunados se infectan. Lo que deberían de pedir es la prueba y punto. Ah, ¿no traes COVID? Perfecto, pásale. ¿En dónde radica el peligro de una persona que no trae COVID? ¿Sí me explico? Pero a la gente le encantaba pelearse por esos temas y no darse cuenta que si tú decidiste vacunarte está bien, y si decidiste no vacunarte, pues si la vacuna es muy buena, pues tú serás el que será perjudicado por tu propia decisión. Y entonces de repente llega la guerra de Rusia y de Ucrania. Y entonces están los prorrusos y los proucranianos y todo el mundo, pum, pum, pum. Y no nos damos cuenta de repente, perdón por lo que voy a decir, pero que lo que sucede es que estamos gobernados y nadie se salva por una bola de hijos de su... Termínenla ustedes. En donde le veas, Biden, Putin, Zelensky, López Obrador, y síguete con los países sudamericanos y el Macron, el primer ministro canadiense con su ley marcial en Canadá contra la gente que salió a marchar a las calles. No ha habido marcha más pacífica que esta. No ha habido un solo derramamiento de sangre. Simplemente salieron a marchar porque es eso del comprobante o del pasaporte de vacunación. Es una reverenda tontería. Querían obligar a los camioneros a ir en su propio camión solos con cubrebocas. Dices, ¿qué sentido tiene? ¿Es Trudeau? El Macron diciendo que a las personas que no se han vacunado irán perdiendo los derechos civiles. ¿Por qué? Porque son no vacunados, porque no se quieren vacunar con algo que ni siquiera está 100% experimentado. Yo sé que a lo mejor puedo estar con este tipo de comentarios moviendo un poquito algún pensamiento o algo, ¿sí? Pero la realidad es que una vacuna 100% probada no te lleva un año para hacerla. Por mucho que la tecnología haya avanzado, el problema son los efectos post vacunación a mediano y a largo plazo, los que no se pueden estudiar. ¿Cómo estudias un efecto a largo plazo en un año? Entonces, yo a lo que voy es, sí, de repente nos gusta como sociedad, y al principio eran los burgueses contra los proletarios, y el chiste es entrar en ese conflicto siempre, conflicto. Entonces, los hombres contra las mujeres, pum, también es un conflicto que está muy... Y también están los veganos contra los carnívoros, ¿no? Y ¿cuántas bola de conflictos podemos encontrar para unirnos a un bando y generar, pum, golpe, golpe, golpe? ¿Qué opinan ustedes, Claudia, Blanca? ¿Será naturaleza humana estar en conflicto ¿Puede ser? todo el tiempo? Puede ser. Sí, porque me ha topado con... De hecho, incluso en mi familia. Yo soy así como que, ay, pues si quieres, pues no lo hagas. O si no te llena, pues no.
Incluso se enojan por eso, porque no, es que a ti no te importa. No es que no importa, es que se tiene que respetar, ¿no? Tengo familia vegana, entonces no comas carne, ¿qué tiene de malo? Y mis papás, por ejemplo, son muy radicales, ¿no? No, es que no, y empiezan a discutir y digo, es que son cosas que no se discuten, son cosas que cada quien hace lo que quiere, igual. Yo, por ejemplo, yo sí llevo una dieta y así, y mi cuñada es así de, no, incluso me dice de cosas, de algo te vas a morir y que tiene que tomes coca, y yo así de, no, bueno, si no quiero, pues tampoco me vas a obligar, ¿no? Pero sí hemos visto que, bueno, sí he visto yo eso, que sí son muy, muy radicales, como que a fuerza tenemos que hacer grupito con alguien para sentirnos acompañados y estar peleando con el otro bando. Pero sí, por ejemplo, es como, hasta cierto punto como que no es tan dañino cuando es así como cosas simples, pero por ejemplo como el gobierno, que el señor acá, el gobernante de aquí de México, se le ocurre decir que para que a nadie nos secuestren o nadie nos asalten hay que ser todos pobres, o sea, y está en contra de los millonarios, está mal, o sea, está muy mal. Y ahí ese tienes es el problema. Y ahí tienes a su hijo, ¿verdad? el pobre arriesgándose. Sí, o sea, es que está muy mal. ¿Por qué? Porque él, de hecho, yo creo que por eso ganó. Él se quiere identificar como pobre, se quiere identificar como que, por ejemplo, la venta del avión presidencial y que no es necesario que viaje en aviones comunes, a mí me parece eso, como que quiere, o hizo eso, es radical también, separó las cosas, él dijo, yo me uno a los pobres y todos los pobres van a ser felices y los voy a calmar y a conformar con, por ejemplo, la pensión para los viejitos o ahí la ayudita que les doy y ya. Y realmente sí, toda esa gente y que tristemente son la mayoría de México, votó por él, por eso, porque se sentían identificados con él y también están en contra de, bueno, sí, más. La mayoría, entre comillas, porque fueron 30 millones y en México hay 130 millones de habitantes. Ah, caray. ¿Cómo ganó? Lo que pasa es que, ojo, el padrón electoral está conformado por 90 millones de personas, nada más. ¿Sí? Los otros 40 millones son niños o menores de edad. Okay. Ahora, en una elección presidencial, no siempre vota el 100% de las personas. Votó en las presidenciales, normalmente vota el 70% del padrón. Esto significa que votó alrededor del 67 millones de personas. ¿Sí? Ahora, 30 millones de personas votaron por él. 15 millones votaron por el PAN. 13 millones votaron por el PRI. Las demás votaron por otros. Entonces no es una mayoría absoluta. No. Es una mayoría, sí. Y porque el sistema democrático que tenemos, pues así, las reglas de ese sistema son así. Y yo me iría mucho por otros sistemas como la doble vuelta, por ejemplo, electoral. Sí, como sucedió en Chile, por ejemplo, en la que eran como 7, 8 candidatos a la presidencia de la República. Hay una primera vuelta en donde los primeros 2 se van a una segunda vuelta y punto. Todos los demás tienen que elegir a uno de los 2 que ganaron, ¿sí? Como está sucediendo también, como puede suceder en Colombia, que tiene una segunda vuelta electoral como otros países, pero sí Sí tengamos claro esto, 30 millones de personas fueron la mayoría, sí fueron la mayoría, aunque no es una mayoría absoluta. Ok. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Sí. Pero tienes razón, tienes razón. De hecho, su premisa principal en su campaña política, ya nos estamos metiendo al tema de la política, su premisa principal fue por el bien de México, primero los pobres. Uh-huh. Cuando realmente está mal, lo que no queremos es que haya pobres. Lo que no queremos es que la gente se conforme, lo que no queremos es que la gente, y realmente están bien conformados, o sea, regalarles el dinero no es la solución, pues. Regalarle las cosas a nadie para educar a sus hijos les regala todo. Exactamente, no, es algo muy, muy malo, y está muy mal. Pero luego te pones a discutir, por ejemplo, con los chairos, hasta en el Facebook veo peleas donde se ponen ahí, y yo no me meto, ¿verdad? Yo los veo, pero lamentablemente es eso, él mismo hizo esa división por ser tan radical y por apoyar a los pobres para que sigan siendo pobres y condenar a los ricos porque son ricos, aunque no saben ni siquiera si les costó o no les costó cuando trabajo. Mira, y si quitarles ayuda. Te voy a decir una cosa, la realidad es que como si yo fuera poseedor absoluto de la realidad.
Bueno, esto es lo que yo pienso. Y creo que tengo mi punto, vamos. Hay muchos ricos que sí se hicieron ricos en base a corrupción. Eso es un hecho. ¿Sí? La realidad es que en un libre mercado es mucho más difícil la corrupción. ¿Cuántos ricos no se hicieron ricos porque tienen el contrato de gobierno acá y entonces les dan una la nota? ¿Y cuántos? Gente que no tuvo que competir en un mercado simplemente porque tenían el beneficio del gobierno. Y muchas de las cosas que se manejan, yo soy un defensor férreo completamente de la libertad de mercado. Porque con libertad de mercado, de antemano, Carlos Slim no se hubiera vuelto el millonario que es. Porque él compró una empresa y mira que no tengo realmente mucho contra Carlos Slim. ¿Sí? Carlos Slim finalmente aprovechó una oportunidad. Compró una empresa que era Telmex, que era empresa gubernamental. Y te voy a decir una cosa, en manos de Carlos Slim ha sido una mucho mejor empresa que lo que era antes. No sé si ustedes recuerden lo que era Telmex antes. Era una porquería. Una reverenda porquería. Ahora, él compra Telmex y el gobierno, a través de un beneficio, le da el monopolio a Telmex. O sea, no permitió la competencia, no permitió que otras empresas entraran a México por mucho tiempo. Ahorita ya hay más empresas y se le está dando la competencia y tiene un problema muy fuerte Carlos Slim con sus sindicatos. Lo sé porque tengo conocidos, mi cuñada precisamente y toda la familia de mi cuñada trabaja en Telmex y conocen la situación y la problemática, porque como ya hay competencia, ¿sí? Entonces, pues ya no es la empresa, sigue siendo dominante, pues, pero ya no es la que dominaba como antes. Antes era el monopolio total. Si esto se hubiera dado desde un principio, ¿Carlos Slim sería rico? Sí, sin duda. Es un tipo con una visión impresionante. Ahora, ¿sería el hombre tan rico como lo es hoy? No, definitivamente no. ¿Sí me explicó? Sí, pero eso estaría mejor porque así daría chance a que todos pudieran participar y tener a lo mejor la oportunidad de ser un poquito ricos. Digo, no a lo mejor llegar como él porque tiene otras empresas, ¿no? Pero así entre la gente podría subir pues o podría intentarlo siquiera. Y no nos damos cuenta luego de que la lucha no es contra los ricos o contra los pobres. De que las luchas debería de ser precisamente contra todo aquel que se quiere hacer rico sin participar en esa dinámica que tiene que ver con el mercado. Entonces yo veo una oportunidad, conozco a quien da esos beneficios, entonces le digo, oye, yo te lo vendo. ¿Sí? Tú quieres comprar computadoras para todo el estado, yo te lo vendo. Y ahí va, y entonces, y hoy en día está mucho más fuerte. Digo, López Obrador, ¿cuántas veces no criticó a los gobiernos que les hizo guerra finalmente? ¿Cuántas veces no criticó por el hecho de que se hicieran las asignaciones directas? Y hoy en día, eso es lo principal que se hace. No hay gobierno que haya tenido más asignaciones directas que las que hace este actual gobierno. Y todo esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué la política es importante? Porque precisamente desvirtúan a través de todo este tipo de cosas nuestras libertades, nuestros derechos precisamente. Una persona que no está dando la batalla en el mercado, y la batalla no me refiero a una guerra encarnizada, etcétera. No. Finalmente la gente tiene que sobrevivir, tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que hacerse. Pero la gente normal y la gente de a pie lo hace a través precisamente de ofrecer un servicio a la sociedad. Y el gobierno de repente dice, vamos a darles tabletas a todos los maestros. ¿Sí? Y pum, resulta que compraron quién sabe cuántas miles de tabletas a quién sabe qué empresa. Entonces hicieron millonario a través de una decisión de gobierno, se hizo millonaria una empresa
o se hizo más millonaria una empresa, y vuelvo a lo mismo, yo no tengo ningún problema con que una empresa genere mucho ingreso si está haciendo un bien a la sociedad. ¿Y cuántos maestros realmente utilizaron esa tableta? Y eso también lo tengo de primera mano, ¿eh? ¿Cuántos maestros realmente le dieron uso a esa tableta para mejorar su sistema educativo, para mejorar sus herramientas educativas, etcétera? En su momento, le dieron una tableta a todos. Esto fue un gasto inútil, un gasto que no le trajo absolutamente ningún beneficio. Bueno, a lo mejor algún maestro que sí lo haya hecho, pero en general no generó ningún beneficio. Ese maestro que sí tuvo ese beneficio, también lo hubiera hecho si él se da cuenta de esa necesidad y compra la tableta y lo hace. ¿Sí me explicó? Igual también les dieron, creo, a los alumnos, ¿no? Yo recuerdo porque creo que A muchos alumnos les dieron también, exacto. Y luego las veías empeñadas en todas las casas de empeño, vendidas ahí bien baratas. Entonces, en base a proyectos, es que esto de la planificación centrada, que es la base del gobierno, finalmente, el hecho de planificar la economía, a mí se me hace una reverenda tontería. El gobierno no tiene que planificar nada en la economía. Puede ser subsidiario, mas no tiene que planificar. Si la economía se hace de abajo para arriba, no se hace de arriba para abajo. Tú bien, alguna de ustedes dos lo dijo, finalmente, y creo que las dos. Esto va a cambiar cuando cada uno de nosotros se dé cuenta de que tiene que hacer lo que le corresponde. No cuando nos demos cuenta o cuando sigamos pensando que el gobierno tiene que hacer su chamba para que salgamos adelante. Pues no, así no vamos a salir adelante nunca. ¿Sí me explico? Y pues concuerdo en que el gobierno precisamente es un reflejo de la sociedad. No enseñamos valores, no enseñamos el valor del esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Pues quiero cosas gratis. Y el gobierno tiene que darme, pues que sea gratis mi educación. Y el gobierno tiene que darme, pues que sea gratis mi salud, mis servicios de salud. Y el gobierno tiene que darme, y síguele, ahorita estamos con que el internet también hasta tiene que ser gratis. Y que tal cosa tiene que ser gratis. Y bueno, ¿qué onda? Y no que el gobierno no pueda ser subsidiario. Finalmente sí hay personas que de repente son desfavorecidas por muchas cosas y que el gobierno podría interactuar siendo subsidiario con esas personas. Pero hacer que las cosas sean gratuitas, pues todo tiene costo. Todo tiene costo. Y si no lo pagamos con dinero, lo pagamos con libertad. Así se los digo. Blanquita, ya no has querido participar. No, es que está interesante las opiniones tanto del uno como del otro, y es en estos momentos en los que uno se pone a reflexionar. O sea que, y sí, definitivamente estoy de acuerdo con los comentarios vertidos por ambos lados, que finalmente parten de una misma raíz, dicho con otras palabras, pero lo mismo finalmente. Claro. Bueno. Profe, por ejemplo, yo Dime. tengo una duda. Es que no estoy muy bien informada, digo trato, ¿verdad? Pero no estoy muy bien informada sobre cosas así de política y esas cosas, o de economía. Pero, por ejemplo, ahorita se supone que dicen, yo lo que he visto, es que ya va a ser como casi prácticamente imposible jubilarte o pensionarte por parte de, a menos que estés como pagando al 100 o tú haciendo tus aportaciones voluntarias aparte. Voy a esto porque, por ejemplo, ahorita López Obrador está dándole a los viejitos, creo que, no sé si 6,000 pesos trimestrales para que pues se mantengan, ¿verdad? Porque pues en algún momento no pensaron en que iban a llegar a viejitos y pues no hicieron nada y pues ahora no tienen. Y lo veo porque mi abuelito recibe ese dinero. Y tuvo dinero y trabajó y todo y se lo malgastó en chuchuluco y medio y no hizo nada. Y ojo, yo te voy a decir una cosa, ese sería el único apoyo social en el que yo estaría de acuerdo. Exacto, o sea, ¿por qué no apoyan más en eso? En vez de estar regalando el dinero ahorita, ¿en el de viejitos? Sí. No, pero por ejemplo, yo estaría más como que apoyaran más a que todos los que trabajamos, todos los que sí aportamos, todos los que tratamos de ahorrar para una vejez, pues fuera como más fácil y no tuvieran después que estarnos dando dinero. Es que te digo algo, Claudia.
Fíjate que aquí yo creo que la discusión no es si te puedes jubilar o no. Yo creo que deberías de poder jubilarte. La discusión debería ser cómo. ¿Creemos que el gobierno debería de garantizarnos a nosotros esa jubilación? No, yo creo que por no. ejemplo, al ahorro. Exacto, O sea, yo creo. Exacto, sí, al Exacto, ahorro. sí. Yo creo Pero, que. por ejemplo, yo lo he visto con mi papá y él todavía va a alcanzar a jubilarse bien porque en el ahorro todavía lo valoraron bien y todavía estuvo bien ahorrado y bien posicionado. Pero bueno, lo que he estado viendo es que ahorita, por ejemplo, con los salarios que tenemos y con los descuentos que están haciendo, no va a ser posible. O sea, tú tienes que ahorrar aparte, pues. Entonces yo siento que para que un mexicano ahorre aparte o esté metiéndole dinero es muy difícil porque pues de por sí no tenemos ni la cultura y luego pues la economía no está tan muy bien que digamos. Entonces yo siento que más bien se podría más apoyar a eso. Si estuviera un poquito mejor el salario, que se pudiera hacer la reducción completa para que pudieras tú irlo ahorrando obligatoriamente, pues ese dinero ya te quedará para cuando fueras viejito. Yo fíjate. Por ejemplo, digo, yo lo veo por mi abuelito, en serio, él tenía dinero y hizo su casa y todo, y la malbarató, la vendió, se la acabó en Cheves, y ahorita está manteniéndose con lo que le están dando. Entonces, aunque sea mi abuelito, me parece injusto, porque realmente tuvo el tiempo y tuvo el dinero para ahorrarlo y para hacer algo, y no lo hizo. Y entonces ahorita realmente lo que están pagando eso, lo que están manteniendo todo eso, pues son todos los jóvenes trabajadores. Mira, te voy a decir una cosa, Claudia, y es bien importante lo que dices, ¿sí? Pero que normalmente no nos formamos en este sentido y es bien importante que nos formemos, ¿sí? La educación financiera a mí me debería de ser obligatoria en cualquier primaria. Desde la primaria los chavos tienen que aprender que el ahorro es la base precisamente de esa búsqueda de tener una certidumbre del futuro. ¿Sí? Me parece que el ahorro no se logra si lo vemos como lo que me sobra es lo que puedo ahorrar. El ahorro tiene que ser visto de otra manera. Me limito para poder ahorrar. ¿Sí me explico? Entonces, eso del consumismo que se maneja tanto, pues sí me parece que es un problema. Porque aparte los impuestos y todo están generados precisamente para generar el consumismo. Los gastos del gobierno son consumismo puro. El hecho de consumir por consumir. Que hay que mover la economía y entonces gastamos en esto y gastamos en esto. El consumir por consumir, el ahorro. Y el ahorro individual, no el ahorro del gobierno. Obviamente el gobierno debería dejar de robarnos tanto. Tú sabes que un salario promedio, una persona que gana un salario promedio, paga alrededor del 50 al 56% de su salario en impuestos. De antemano nada más le quitan entre el 30 y el 36% de ISR antes de recibirlo. ¿Sí? De antemano todo lo que compra lleva un 16% de IVA. De antemano, si utiliza carro, si utiliza transporte, lo que sea, las gasolinas, el 50% de su valor, del valor de la gasolina, el IEPS y el IVA que te cobran, es impuesto. ¿Sí? Te hablaban de que no, que hay que dejar de subsidiar las gasolinas y por eso que se aumente el valor de la gasolina. Ok, yo no estoy a favor de los subsidios, pero tampoco estoy a favor, absolutamente, totalmente en contra del robo indiscriminado, del robo criminal, perdón, que hacen los gobiernos con respecto al bolsillo de los individuos que somos los ciudadanos de un país. ¿Sí me explicó? Y este tipo de cosas hacen que nuestra capacidad de ahorro se vuelva muy, pero muy pobre. Ahora, metiéndonos a temas económicos, también es importante. Después viene la inflación también. El poder del dinero, lo que es ese sistema de confianza en el que nosotros estamos. El dinero finalmente es un sistema de confianza porque confiamos en que esta moneda
nos va a dar un valor y lo podemos intercambiar por cosas, pero el hecho de que sea regulado por el gobierno, ¿sí? Que el dinero, el Banco Central pueda imprimir dinero a diestra y siniestra, eso genera muchas más problemáticas. Y una de esas problemáticas que genera la impresión del dinero, ¿sí? Es la inflación. Dicen por ahí que la inflación es el impuesto oculto que el gobierno... ¿Por qué? Porque como el gobierno financia un montón de programas sociales y cosas así a través de la impresión del dinero. Imprimo dinero y pues pago todo. Sí, pero el hecho de que el dinero no esté limitado también en ese sentido genera problemas de inflación fuertes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ese impuesto oculto lo que hace es, o lo que te hace es perder valor de tu dinero. La inflación finalmente sabemos que es una pérdida del valor de nuestro dinero. ¿Sí me explico? Entonces hay muchísimas cosas que necesitaríamos meternos a estudiar y formar a nuestros hijos en ese sentido para darnos cuenta de que como individuos debemos de luchar por nuestros derechos y nuestros derechos. Si tenemos el derecho a la propiedad, pues eso es una flagrante fregadera, perdón por la palabra, hacia ese derecho. Los impuestos, que no estoy en contra de que paguemos impuestos, no estoy en contra, pero como se pagan impuestos, vamos, ustedes saben, y esto fue en la reforma fiscal desde Peña Nieto, ustedes saben un padre de familia, si quiere pagar escuela privada para sus hijos, tiene que fijarse también, porque no puede deducir de impuestos el 100% de las colegiaturas de sus hijos. Pues dices, ¿qué fregaderas son esas? ¿Cómo por qué? ¿Sí me explico? Y a lo que voy, Claudia, con respecto a lo que decías, es darnos cuenta de que una persona que cometió errores, platicaba sobre tu abuelo, ¿sí? Que cometió errores muy fuertes con respecto a su economía, pues es una persona que va a sufrir precisamente por haber cometido esos errores y va a sufrir porque no tuvo esa educación. Que sí es responsabilidad nuestra el buscar las condiciones para podernos retirar, el ahorrar dinero, el buscar un fondo de inversión o el etcétera, ¿sí? Pero es nuestra bronca. Si queremos que el gobierno nos la dé, el gobierno nos lo va a fregar como sea. Darle más poder al poder, por ahí una canción, ¿no? Finalmente nos va a terminar fregando. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y me parece que tenemos que formarnos mucho en ese sentido. Y una de las materias principales es precisamente tener estos temas que estamos viendo en esta materia, ¿sí? Nuestros derechos naturales. ¿Qué es el derecho positivo? ¿Sí? ¿En qué sentido debería de ir el derecho positivo? Si el derecho positivo no va, ¿sí?, en términos de cuidar el derecho natural, pues vamos a generar una bronca en la sociedad impresionante, como se han dado. Muchas. Y todas esas broncas se han dado de manera legal. Fíjense, en Bolivia me parece que fue. Y voy a meterme de nuevo a un tema que puede ser controversial. El aborto. Una señora que estaba siendo influenciada por grupos feministas que la querían llevar a abortar, ¿sí? Que estaban solicitando que abortara. ¿Por qué? No sé. No tengo claro, pero incluso si fuera por violación, pues puedes o no abortar. Yo en lo personal tengo una posición muy en contra del aborto en su totalidad, pues, pero ¿qué es lo que sucede? Que por alguna razón esta mujer va a un hospital que no tenía nada que ver con el aborto y el médico que la atiende terminó salvándole la vida, pero le salvó la vida al niño también, al bebé también. Metieron a la cárcel al médico por haberle salvado la vida al niño. Porque esa mujer quería abortar. Pues ¿en qué cabeza cabe? O sea, pero nació el bebé, se salvó la vida
estaba vivo. Los grupos feministas Ajá. metieron a la cárcel, y están algunos videos en YouTube, metieron a la cárcel al doctor por haberle salvado la vida al niño. O sea, ¿cómo? Pero pues ya estaba vivo y... ¿Por qué? Porque estos grupos feministas querían que esta mujer abortara. Ojo, es que, a ver, se pueden discutir, la cuestión del aborto se puede discutir desde distintas perspectivas. Yo no criminalizo a una mujer porque entiendo las broncas que puede estar teniendo y puede estar viviendo, ¿sí? Aunque mi posición es en contra totalmente, entiendo perfectamente que una mujer puede estar en una situación muy difícil y cometer pues lo veo a lo mejor yo como un error de esa magnitud. No la criminalizo, no, me parece que no está bien, pero no la criminalizo, pero ya meterse a una cuestión de tienes que abortar porque tienes que abortar, y si tú, doctor, le salvas la vida al bebé, entonces te meto a la cárcel porque no abortaste al niño. Y entonces llegamos y no nos damos cuenta que sí estamos en una guerra impresionantemente fuertísima en ese sentido. Llegamos a casos como en Maryland, en Estados Unidos, que acaban de promover, no es una ley, pero está en discusión en su grupo parlamentario del estado, ¿sí? Una ley en la que se le permite a una mujer incluso matar a su hijo 28 días después de haber nacido. ¿Qué? ¿Sí? No es mentira. Esto está sucediendo. En Nueva York puedes abortar incluso 1 hora antes de que se venga el parto. Esto es realidad. Y el derecho, entonces, los derechos naturales, entonces, ¿cómo? O sea... Es que ese es el problema, precisamente. Hay gente que niega que existe el derecho natural. Y si no existe el derecho natural, pues entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Sí me explicó? Y son cosas que están pasando. Y de repente hay muchas medidas que no nos damos cuenta en Argentina. Y esto lo documenté yo en una clase que di de problemas socioeconómicos de México. Queriendo hacer ver que de repente hay decisiones que se toman en términos de lograr más justicia, que lo que generan es más injusticia. En Argentina estudió el caso de una pareja de una señora, una mujer que se casó con un hombre, tuvieron un hijo, después ella se dio cuenta que era homosexual, se volvió feminista, yo sé que dentro del feminismo no todas las feministas se vuelven así de tremendas, pero tuvieron un hijo. El señor al separarse buscaba que su hijo estuviera con él, la mujer no lo dejaba ni verlo, le cobraba a los abuelitos para que lo vieran, terminaron asesinando al niño a golpes. Y acaba de salir precisamente lo que es el peritaje, precisamente por qué lo asesinaron, y es simplemente porque les estorbaba y pues les daba lata con su relación de pareja. Hay un documental en Argentina, porque ahí el feminismo está súper fuerte, súper fuerte. Y vuelvo a lo mismo, es que esto no es una guerra entre hombres y mujeres. Hay hombres malos y hay mujeres malas, ¿sí? Ciertamente cuando se habla de fuerza física, el hombre es más fuerte y puede volverse, pues obviamente, muy aprovechado de la mujer en ese sentido, pues. Pero no es una guerra entre hombres y mujeres. Pero nos gusta tomar una posición en ese sentido. Y no lo es así. Nos gusta ver las problemáticas sociales como una cuestión de guerra de sexos o como una cuestión de guerra de vacunados contra no vacunados. Y ahora es de ucranianos contra rusos. De pro Putin contra pro Zelensky, que son los presidentes de esos países. Pero seguimos dándole, ¿sí? Los veganos y los no veganos y tal. Los negacionistas y los... Finalmente para todos se busca la dialéctica y ¡pum! El choque.
El choque. ¿Sí me explicó? Hay un documental en Argentina que se llama Borrando a Papá. Y es la parte del... Pues seguramente ustedes han escuchado la frase esta de yo sí te creo. Cuando se trata que pues detrás de eso puede haber pues como un sentimiento muy necesario y muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente de repente cuando a una mujer la violan, pues de repente los juzgados se vuelven muy ojetes, perdón por la palabra nuevamente, y no la tratan como deberían, pero el hecho de creerle a alguien por el hecho de denunciar me parece que también es muy peligroso. Entonces, en Argentina, ¿qué es lo que sucedió? Las leyes decían, si la mujer denuncia es verdad, punto. ¿Qué sucedía? Que las mujeres denunciaban a los hombres y el 90% de las denuncias eran falsas en Argentina. Y entonces el Estado le quitaba la patria potestad a los padres, los alejaba, les ponía una barrera impresionante para poder ver a sus hijos. Y de eso se trata ese documental, búsquenlo en YouTube, Borrando a Papá se llama. Está muy, muy, muy interesante, ¿sí? No es una guerra no son así las cosas, no son blancas y negras. Yo para lo único que podría hacer, soy muy radical, si es para defender mis derechos. Mis derechos no positivos, mis derechos naturales. Porque si el Estado quiere venir a decirme que yo no puedo hacer tal cosa, y esa cosa no tiene ningún tipo de cuestionamiento moral, como por qué no lo voy a poder hacer. Obviamente si me dicen no puedes matar, pues claro que no puedo matar, es parte del derecho natural. ¿No puedes robar? Pues claro que no puedo robar, es parte del derecho natural. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Bueno, espero que haya sido entretenida la clase de hoy, que no fue clase como tal, fue un intercambio de ideas, fue platicar precisamente sobre estos términos, sobre estas cuestiones que suceden. Me gustaría que cerrara cada una con una pequeña reflexión. ¿Qué es lo que opinan de todo esto? ¿Quién empieza? ¿Blanquita? ¿Quién empieza? Pregunto y ya digo quién, ¿verdad? No, profe, casi no se notó. Me parece que fue lo que le comentaba yo al principio, ¿no? Hay una malentendida posición de las mujeres. No digo que de todas, no quiero generalizar, pero esto tiene que ver con los últimos comentarios que usted hizo, ¿no? Y creo que todo parte de la falta de educación que tenemos, parte de la falta de valores que como sociedad tenemos. Es muy sencillo de pronto señalar a los demás de cosas que se hacen o que no se hacen, estén bien, estén mal, o hayan o no hayan pasado, ¿no? Pero creo que todo parte del entendimiento y de entender hasta dónde llegan mis derechos sin perjudicar los derechos de los demás. Nada más. Muy bien, Blanca. Muy bien. Claudia. Yo creo que ya estoy asustada. ¿Por qué? Pues me dejó en shock lo que dice que en otros países ya está permitido ese tipo de cosas tan graves, tan horribles. Es que es para asustarse, entonces, Sí, no, realmente estoy asustada. O sea, ¿cómo es que define derecho? Ahora sí que estamos en ese, ¿no? Define felicidad, define derecho. Para todos es diferente, y cómo hasta la realidad para todos es diferente. Como para algunas personas puede ser eso normal y puedes hacerlo porque es tu derecho, porque pues que tiene, porque no pasa nada ahí. Y yo creo que no. Yo creo que derecho, valores, todo eso sí tiene una definición bien clara, y eso sí no debería de ser, de permitirse ese tipo de cosas. Claro. Pero yo creo que más que nada me quedo asustada el día de hoy. Pero que sea para bien, Claudia, que sea para bien. Sí. Yo lo que busco con esto es, sí, bueno, finalmente hay muchas situaciones y las pueden buscar, esto sucedió.
sucedió y puedo, si ustedes quieren, les puedo compartir, ¿sí? Videos que hablan al respecto de esto, ¿sí? Videos que luego no encontramos a veces en plataformas o en cosas que se supone que deberían ser redes sociales, pero que están totalmente ideologizadas y que buscan callar muchas cosas, ¿eh? Pero lo que yo busco es precisamente que nos formemos en que tengamos una crítica total de las cosas, ¿no? Que no lo que veamos necesariamente nos lo creamos, que no nos vayamos por ese sentimentalismo nada más, porque esto también tiene que ver, ¿sí? La razón, si nos vamos nada más por el sentimentalismo, pues sí, que le den pues 10,000 pesos a cada quien, que le regalen 10,000 pesos a todos los niños, las becas 10,000 pesos y los viejitos 10,000 pesos ¿y por qué? Pues ¿cómo vas a estar en contra de algo así? Que queremos educación gratuita. Todo el mundo debería de tener acceso a la educación. Sí, todo el mundo debería de tener acceso a la educación. Entonces, ¿qué se la demos gratuita? Ah, caray, pero pues si nada es gratuito, ¿quién le va a pagar a los maestros? La infraestructura, ¿de dónde sale? Finalmente, tristemente, si quieren, ¿sí? Todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Y y no podemos irnos por ese sentimentalismo necesariamente, porque hay cosas que pueden ponerse peor, precisamente a través de decisiones que van en contra de derechos fundamentales. Y eso es lo básico. Tenemos que entender bien y tener bien claro cuáles son los derechos fundamentales. Y ojo, por ahí decían, hay una frase que se me hace bien importante ya para terminar. Si por alguna causa vemos que se está cometiendo una injusticia contra alguien y no levantamos la voz, cuando se cometa esa injusticia contra nosotros, no vamos a tener derecho a levantar la voz. ¿Sí? O se lucha por la libertad. La libertad bien entendida, obviamente, que tiene que ver con responsabilidad, que tiene que ver con estos derechos naturales de respeto hacia el otro también, que el mismo límite de la libertad son estos derechos de todos. Si no luchamos por nuestros derechos, por los derechos de todos, cuando nos toque a nosotros, pues no van a luchar por nosotros, ¿no? Entonces, vamos para adelante, pues. Espero que haya sido entretenida la charla de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo y pues nos vemos en la siguiente clase. Claudia, Blanca, me dio gusto saludarlas. Igualmente, profe, cuídense mucho. Cuídense mucho. Bye. Igual.